Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es. mi voz trans. Kai, ¿de qué vamos a platicar en el capítulo de hoy? En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de qué son las terapias de ECOSIG y pues dónde están prohibidas, de dónde vino esto y cuéntame, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, le estamos dando seguimiento a los temas de los capítulos anteriores. Justamente hemos estado hablando de cómo las series, la cultura pop, de cierta forma muestran las vivencias de las personas trans y de la comunidad LGBTQ+. Y justamente estábamos viendo esta serie que se llama Sense8, donde hay un personaje trans que se llama Nomi. Y lamentablemente, pues Nomi es obligada a estar encerrada en un hospital y casi empezar un tratamiento que la iba a afectar para toda su vida. Y por eso decidimos justamente hablar de este tema porque nos llamó mucho la atención. Claro, y que es curioso porque su madre como que eh, la hace entrar a este tratamiento Ujú, porque hay algo que arreglar, ¿no? Entonces, exactamente. pues cuéntame un poquito, ¿qué es ECOSIG para empezar? Bueno, ECOSIG es esfuerzo para corregir la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Son estas prácticas pseudocientíficas, pseudo psicológicas, que llevan tratamientos desde electroshocks, desde, eh, no sé, desde abuso físico a las personas con el objetivo de arreglar a estas personas o de solucionar esta tipo de enfermedad que ciertas personas conservadoras creen que tienen las personas trans y las personas de la comunidad LGBTQ+. Claro, y que también son peligrosas porque pues pueden causar muchos daños, ¿no? Psicológicos, físicos, y suelen involucrar como pues un poco de abuso porque es intentar algo, bueno, es intentar arreglar algo que no se tiene que arreglar. Exacto. ¿Sabes? Entonces, eso es muy fuerte, además de que puede incluir, pues, privación de alimentos, electroshock, y justo como vimos en esta serie, pues, llega a hacer hasta operaciones, ¿no? El te voy a operar para quitarte lo que está mal, ¿no? Entonces, qué feo. Sí, justo, yo preguntaba cuando veíamos esta serie, porque llegar a una lobotomía, creo que una lobotomía es algo practicado en el siglo XIX, y yo preguntaba, ¿eso todavía se practica? Y justamente me comenta Kai que sí, ¿no? Que eh, estas organizaciones de conversión lo practican todavía. Sí, y que justo, pues, se presentan muchas veces con estas terapias religiosas, ¿no? El vamos a un campamento porque te voy a enseñar el camino, pero es como te voy a enseñar también a amar a alguien a quien no quieres, pero es el deber ser, ¿no? Entonces juegan mucho con esto. Más que nada lo hacen como para corregir la homosexualidad, cuando es un tema de identidad, lo hacen como un poco más rudo. También son talleres como de restauración, ¿no? O sea, ahora no es tan mencionado como antes, pero incluso a mí me tocó ver en alguna serie, no me acuerdo en cuál, creo que La Casa de las Flores, todavía lo presentan, donde quieren corregir, ¿no? O restaurarse, porque es como muy traumático para un hombre, como pasar este proceso, ¿no? Y que pues también se llaman como campamentos de otra vez, ¿cómo va? Muy reorientación, Es perdón, maldita dislexia. Pero, o sea, está está muy feo y se me hace muy fuerte, porque al final siento que,
pues, es como de gustos, ¿no? O te gusta el helado, o te gusta la vainilla, o te gustan los 2. Sí, y es respetar a toda costa, ¿no? Es muy se me hace increíble que estos grupos conservadores, porque obviamente son grupos conservadores muy pesados, este, grupos religiosos estén detrás de esto y que tengan el derecho o se sientan con el derecho de decirle a una persona: "Te voy a encerrar y si no aprendes con los abusos, con los golpes, dejándote de dar de comer, voy a meterme ya a hacerte una operación en el cerebro para que de esa manera seas como yo digo que debes de ser". Claro, y que, eh, esto es muy curioso porque no saben desde qué fecha comenzó exactamente, ¿no? Como que, venían estas prácticas como de, modificarte de alguna manera, y que no se sabe bien en qué fecha se creó, pero sí su origen es más o menos desde el siglo XIX, ¿no? Y a partir de eso, pues, ya en el siglo XX, cuando la homosexualidad y la identidad de género se empieza a nombrar, porque no es que no existiera, ¿no? Más bien se le da un nombre, y se empieza a nombrar y se empieza a hacer como esta apertura, como lo comentamos en capítulos anteriores. Entonces, siento que fue como el boom de yo te voy a ayudar a estar bien, ¿no? Sí, y a utilizar estos tratamientos que son superagresivos como los electroshock, eh, lobotomías y lo más bajito que es hipnosis, ¿no? Que ellos ya consideraban que con eso la persona iba a ser normal, ¿no? Ajá. Ya para los años 50 y 70, pues ya, las terapias van más en el sentido de, pues, continuar con las descargas eléctricas, pero empiezan a utilizar la castración química, ¿sí? Y entonces, es en ese momento, en los años 70 cuando la psicología se empieza a cuestionar, ¿esto será correcto? Porque no me parece que esté del todo bien, ¿no? Claro, pues es que, o sea, es como lógico hasta cierto punto, pero es curioso porque muchos psicólogos hasta la fecha lo siguen haciendo, ¿no? O sea, hay psicólogos que incluso pues pertenecen a alguna religión o así, y es como o sea, sí estudié psicología, pero también yo creo que mi religión dice que está mal y por eso creo que esté mal. Sí, ¿Sabes? y es muy peligroso, porque después de todo tú te acercas a un profesional buscando ayuda o buscando un consejo, muchas veces es así. Entonces, imagínate tu familiar ultraconservador, se acerca a una persona así, pues va a decir: "Mételo al anexo, donde lo van a convertir y lo van a regresar al buen camino", ¿no? Se me hace completamente ilógico, ¿no? Ajá. De hecho, algo importante de mencionar es que en 1973 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, es cuando elimina la homosexualidad dentro de la lista de enfermedades. Dice, ya no es una enfermedad, pero aún así continúan dentro de los grupos religiosos conservadores las terapias de conversión Claro. y en los años 80 y 2000 está una organización que se llama Exodus International, que justamente promueve la cura basada en la fe. Dicen, si tú tienes fe, Ajá. tú vas por el buen Pura camino. fe. Exacto, tú te curaste cuando, pues, estas personas simplemente son, ¿no? Sí, ¿y sabes qué? O sea, no es por burlarme, pero siento que es como esta teoría de te da el sol y ya resolviste tu vida, ¿sabes? O sea, es como, juegan un poco con las creencias de la gente y que eso se me hace feo porque, pues, al final es como quieres ser feliz, pero no puedes, ¿no? Y que justo con esto de las enfermedades que antes se consideraba, como enfermedad, hay muchos, términos como la disforia de género que sigue catalogada como enfermedad, ¿sabes? Entonces, es algo que con lo que se sigue luchando porque es como no, realmente no estoy enfermo, ¿sabes? Entonces, es algo que se ha ido como tratando mucho, pero justo que, estas, pues, estos
curas basados en fe, pues hay en todo el mundo, ¿no? Y que también, México, a pesar de que, pues, la ciudad ha sido un poco más abierta, sigue habiendo demasiados, pues, como trabas, ¿no? Digámosle así, en cuanto tratar ciertos temas, algo tan sencillo como lo laboral, ¿no? Exacto. Y que justo ya de los 2000 en adelante se empiezan a denunciar, como que estas prácticas son dañinas, ¿no? Y pues sí, o sea, evidentemente, porque a veces, lastimaban mucho a las personas, ¿no? Con tal de corregir y no se trata de eso. Exactamente. Es hasta el año 2000 en adelante, eso me impresiona mucho, ¿sabes? Que es cuando ciertos países, no todos, empiezan a prohibir justamente estas terapias de conversión, y justamente México es uno de los países que están en la lista, pero hay países como Bélgica, Canadá, Chipre, Ecuador, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España. Pero hay una problemática que, a pesar de que se dice a nivel nacional que ya no va a haber terapias de conversión, a veces en ciertos estados o regiones se continúan, ¿no? Cuéntanos justo de eso. Sí, o sea, por ejemplo, abarquemos México, ¿no? En México, hay muchos estados que es como yo, mi grupo conservador, no te voy a permitir que tú vengas con tus ideales woke, digámoslo así, para cambiar lo que he construido desde hace siglos, ¿no? Entonces, sí es mucho el yo soy la excepción, porque yo, grupo conservador, también tengo poder en la política, ¿no? Y justo, platicábamos hace un rato que, uno de los lugares que a mí me gusta mucho es Mérida. Ujú. No, pero en Mérida, son increíblemente conservadores, ¿no? Que sí, por historia es como un poco diferente el contexto, pero que aún así es un lugar muy cerrado, ¿no? Y que incluso algo tan básico como que si va la gente de la ciudad allá, es como tú no eres de aquí, bye, ¿no? Entonces, sí llegan a ser muy cerrados, y creo que se podrían mencionar miles de grupos conservadores, pero lo más importante es que se frene esto, porque sería muy fuerte el conocer a alguien que vive en esta situación. Sí, claro, ¿no? Y no solamente México se enfrenta a eso, de hecho, hay ciertas restricciones en regiones de Australia y Estados Unidos, donde, pues, hay lugares donde prohíben justamente los ecocid, pero hay otros lugares donde son permitidos y los grupos religiosos conservadores tienen mucho poder justamente. Sí, porque justo se vuelven como individuales, ¿no? Porque el ecocid es la manera en la que yo te ayudo a tu salud. Entonces, te digo, es como mucho este juego y donde prohíben como únicamente la práctica con médicos. Es en Brasil, en Chile, en India, en Israel y en Taiwán, ¿no? También en Vietnam. Sabemos que son países, pues, muchísimo más conservadores y que está muy difícil, no solo como esta lucha, sino muchísimas, pero que, al menos ya por profesionales ya no está permitido, ¿no? Entonces dices, bueno, de alguna manera, ¿se avanza o no se avanza? Pues sí, y como mencionaste, yo creo que depende también del profesional al que se estén acercando. Me hace recordar justamente el ejemplo de la serie, porque sí, está el papel de la mamá que dice que quiere regresar a su hijo a la normalidad, ¿no? Ajá. Pero el doctor está completamente de acuerdo y está tan insistente que firman los documentos, se ponen de acuerdo para hacer la lobotomía, ¿no? Ujú. Y entonces pienso, imagínate tener a tu familiar ultraconservador y todavía que tenga el apoyo del médico o algo así, pues, ¿cómo se libran de eso esas personas, Sí, no? y se vuelve un arma de doble filo, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante destacar que, esta prohibición legal
no ha implicado justo que se dejen de hacer, ¿no? Entonces, justo muchas organizaciones internacionales de salud y derechos condenan la ecocid, ¿no? Porque sí, pues se han sometido personas a tratamientos increíbles, no solo una lobotomía, sino que electroshock, y a veces no es un campamento, ¿sabes? A veces son años. Entonces, nunca sabes hasta dónde puede llegar y que son personas que terminan muy afectadas psicológicamente. No, porque, o sea, ya es como creas este rechazo a ti mismo y a lo que te gusta y lo ves malo, pero también también no, porque pues muchas veces ni siquiera es como tanto psicológico, sino que es muy químico. ¿Sabes? Del cerebro es como, si te gusta, pues tu cerebro va a ser como, ah, bien ahí, ¿no? La química va a llevarte para allá. Entonces, te llevan mucho a esto y que justo para frenar esta química fue que incluyeron el electroshock, ¿no? Porque si tu cerebro se estimulaba con algo que no estuviera bien visto, te electrocutaban en ese momento. Entonces, Sí debe de ser muy complicado, porque yo pienso mencionas que son lugares donde están años, pienso que el cerebro entra en modo supervivencia, y yo creo que llega un momento en el que, son tan maltratados, tan afectados psicológicamente, que yo creo que llega un punto en el que ellos dicen: "Sí, ya, lo que tú quieras, ya, lo que tú dices es correcto para salir de aquí", ¿no? claro, claro. Y que, pues, justo en México la prohibición, sí se fortaleció en el 2024 porque fue donde la Cámara de Diputados sí empezó, pues, como a luchar más, no solo en la ciudad, sino que en todos los estados, y que ya lo pusieron como un código penal, ¿no? Ya se añadió en el artículo 465, de la Ley General de Salud que ya prohíben todas estas prácticas en todo el país, ¿no? Ujú. Suponiendo que, lo cachen o todo esto, pero que, pues, se intenta, ¿no? Sí, de hecho, hay varios estados que ponen multas y ponen castigo de cárcel por mencionar. Pues, obviamente, lo que dijiste, Ciudad de México lo prohibió en 2020, Ah, ¿no? 2024. Estado de México implementa la prohibición en 2020 y Tlaxcala en octubre del 2021 y con penas de 2 a 4 años de prisión. Baja California en abril del 2022 con 6 años de prisión y multas significativas. Puebla en junio del 2022 y con una sanción de hasta 3 años de cárcel. O sea, sí hay, obviamente, una legislación en contra cla de estos grupos de conversión, pero lamentablemente, como hemos estado hablando a nivel local, pues está el grupo religioso, está, este, los campamentos, ¿no? Son como fáciles de disfrazar, siento que de cierta manera, y entonces, yo siento también que con esto nuevo que ha aparecido del coacheo, del New Age, de algunas cosas así, yo creo que también lo han de utilizar para utilizarlo para usarlo como forma de conversión, ¿no? sí, y que justo, es curioso porque estás mencionando 5 estados de un país, ¿sabes? Donde realmente es castigado y con penas. Pero en los demás, ¿qué está pasando? No, muchas veces dicen como: "Sí, ya ecocide está prohibido aquí", pero no está castigado, ¿sabes? Entonces, muchas veces se juega como: "Ay, ¿sabes qué? Hay como esa laguna, entonces, pues, no me puedes hacer nada. Tú lo prohibiste, pero no me puedes hacer nada", Exacto. ¿no? Entonces, siento que la gente se aprovecha mucho de esto. Afortunadamente, ya se pueden hacer estas prácticas de denuncias a los ecocid, tal cual, o sea, hay muchos centros de apoyo de identidades, incluso, el DIF aquí en México tiene pues, una sección para personas de LGBT, tal cual, y que ayuda, ¿no? Desde niños, adolescentes, y que sí intenta mucho el cuidar y proteger por este mismo uso de cosijo.
¿sabes? Sí, ¿no? Y debe la verdad es que yo lo pienso y da mucho miedo que por el hecho de que a ti te agrade algo o alguien, que quiera ser como tú quieras ser, Claro. llega un grupo y te lo quiere quitar, ¿no? O sea, piénsenlo en la cosa más insignificante, el que a ti te guste algo y de pronto te lo quieran quitar y te digan: "Estás mal y todo por eso te voy a torturar y te voy a dar electroshocks". Imagínense Claro. a todas estas personas que simplemente quieren expresar quiénes son, a quienes aman, etcétera. Sí, y ¿sabes qué es curioso? Que, justo a mí me llegó a pasar que fue es que tú necesitas ayuda. Y yo, pues, ¿ayuda de qué o qué? ¿No? Y fue así de, no, pues es que, o sea, necesitas una buena guía, todo esto. Y siento que es como el, pues no, porque no es como que esté confundido, ¿sabes? O sea, ya me gustan las mujeres, punto, soy trans, punto, pues ya. No, o sea, sí es algo que se trabaja, y no se trabaja porque sea malo, sino que se trabaja para poder aceptarlo, ¿no? Y justo el que no llegue a alguien y te diga como estás mal y que enseguida lo compres y sea como el sí, ¿no? Y entras como un poco en esto, sino que, siento que es como la manera de poder poner un límite, Sí. ¿no? Y que siento que todas las personas lo deberían de aprender, también como un ejemplo como un poco famoso que se hizo fue en Euphoria. ¿Tú te acuerdas de Euphoria de la novia de Ru? Ujú. ¿No? Que justo te cuenta en su historia que la encierran en un hospital. Nunca te dicen qué es. Pero te dicen que la encierran en un hospital. Eso es un claro ejemplo de cosij. Es verdad, y habla mucho del abuso y de cómo el mismo doctor, el mismo psiquiatra o psicólogo va encaminando, ¿no? Tú estás mal, tú estás confundido. Es verdad, que Sí, que es como, pues, tú no puedes actuar así, tú tienes que hacer esto, y que, digo, afortunadamente logró escapar, pero sí le daña demasiado, ¿no? O sea, es quien es, porque, pues, eso no se quita, no se corrige, porque no hay nada que corregir. Pero sí le queda esa herida, ¿no? Muy grande, y que creo que es muy importante que esas prácticas se frenen. Yo entiendo que los grupos conservadores o religiosos no están de acuerdo, pero es como vive y deja vivir, ¿no? O sea, si no te afecta en nada, déjalo, si te molesta, voltéate, pero creo que sí es muy importante el frenar este tipo de cosas porque, pues, hacen daño, claro. ¿no? Y pues quisiera leer lo siguiente, dice, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, más de 500.000 personas LGBTQ+ en México han sido sometidas a algún tipo de ECOSIG. Estas cifras resaltan la urgencia de implementar y hacer cumplir las prohibiciones existentes para erradicar estas prácticas dañinas, ¿no? O sea, Ah, ¿cuántas personas de las que el INEGI tiene, pues, censo, pero cuántas otras más han de haber sufrido, ¿no? Y creo que también pues, es una expresión máxima de intolerancia. Sabemos que hay crímenes de odio y que eso claro. es lo máximo, ¿no? Pero ya llegar a este límite, de verdad a mí se me hace increíble, se me hace una práctica del siglo XVIII, siglo XIX, ¿sí? Que es justo lo que comentaba cuando veía la serie, dije: "Ay no, esto sí es ficción, no puede ser que le van a hacer una lobotomía a alguien", y no, ¿no? En el pleno siglo XX, XXI todavía Sí, hay claro. médicos, hay psiquiatras, psicólogos que se prestan a estas terapias de conversión. Sí, y pues qué feo, ¿no? En verdad, espero que esto se frene. No significa que se minimice lo demás, sino que también hay que darle importancia, ¿no? Porque son cosas que no tienen que pasar y que muchas veces afectan a niños y adolescentes que no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Entonces, creo que hay que frenar eso, hay que
dejar que las personas sean y, pues, nada, espero que esto les ayude como un poco informativo. Si tienen como dudas, coméntelas, las podemos responder y, pues, nada, Dejen sus comentarios y opiniones, suscríbanse, ¿sí? Y, enciendan las notificaciones, la campanita. denle like. Visítenos en todas nuestras redes, en todas. Ah, sí, entonces estamos como Mi Voz Trans Podcast y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.